trabajé con Jacobo Grinberg. Esa es la expectativa. Que desapareciera y todo eso. Entonces, bueno, pues no sé si tengan a ver, platícanos. alguna duda en particular, Bueno, algún interés en particular. ¿Cómo llegas con él? ¿Por qué llegas con él? Por suertuda. Sí, pues sí, la verdad, pero Sí. bueno. Y buena. Bueno, pues yo estudié química. Y cuando estaba estudiando química, siempre me apasionó una materia en particular que era la de química cuántica. Me gustaba muchísimo esa materia. Y ya luego que terminé la carrera, pues me quedé como con un vacío existencial. O sea, como que buscaba algo que no me dio la ciencia pura. Entonces, como algo más trascendente, algo más profundo. Y yo de chica había tenido ciertas experiencias que sabía yo que eran verdad, pero nunca encontré una explicación. Entonces, bueno, ya que terminé la carrera, en mi búsqueda personal llegué a Casa Tíbet, entré a estudiar meditación en Casa Tíbet. Y ya llevaba yo algún tiempo de alumna en Casa Tíbet, cuando creo que mi mami me prestó un libro, que no sé cómo llegó a sus manos, escrito por Jacobo Grinberg, sobre la teoría sintética. Entonces, me encantó y quedé pues fascinada de que un científico tuviera la valentía de explorar temas que en ese entonces pues eran tabú para la ciencia, pero que yo en mi vivencia personal sabía que eran cosas que existían y para las cuales también pues yo no había encontrado ninguna respuesta. Entonces fue por eso que me llamó tanto la atención y decidí ir a trabajar con él. Entonces fui, le toqué la puerta y le dije que quería trabajar con él. Pues yo trabajaba también en la UNAM, en la Facultad de Química, estaba haciendo un experimento. Y fue cuando decidí pues, que quería trabajar con él. Le toqué la puerta, me cerró la puerta. De plano. Y ya entonces me preguntó quién era, qué hacía. Y ya le dije que, pues que era química, que me llamaba mucho la atención su trabajo y pues que quería trabajar con él. Y ya platicando, se enteró que además de que trabajaba en una mina química, pues que era alumna de Casa Tíbet y practicaba el budismo y pues mi maestro Tónica era muy amigo de él y me dijo, pues perfecto, porque justo quiero empezar a trabajar con lamas tibetanos. Entonces me puso a mí como el enlace entre la Facultad de Psicología de la UNAM y Casa Tíbet, y entonces cuando iba algún lama tibetano a dar algún curso a Casa Tíbet, pues entonces lo invitábamos a la UNAM para registrar su actividad cerebral y así fue como entré a trabajar. Qué interesante. Sí. ¿Y encontraste las respuestas que querías? Encontré las respuestas que quería y desde que entré al budismo, encontré las respuestas que me hacía yo. Más como para qué nacemos, por qué hay tanta injusticia, si Dios es amor, cómo permite que haya niños en la calle, o sea, cosas que yo decía, esto no me cuadra. Y que con una cosmovisión diferente, pues me expliqué mucho más ampliamente. También pues algunas cosas que veía de chica y todo esto, pues las encontraba perfectamente descritas en la cosmovisión budista como pues parte de la realidad. Entonces eso me dio mucha tranquilidad, saber que pues que todo es, simplemente la realidad es mucho más amplia de lo que nos enseñan, ¿no? Y hay muchas partes de la realidad pues que no podemos percibir. Y luego, pues precisamente la teoría de Jacobo explicaba que no es, pues que existe toda la información en una red que él llamaba Lattice y el campo que se genera con la actividad de nuestro cerebro, al que él denominaba campo neuronal,
interactúa con esta latiz y de ahí surge la realidad que nosotros podemos percibir. Pero pues es un fragmento pequeño de toda la información. ¿Y con qué parte de esa información podemos interactuar? Eso depende del nivel de nuestra propia conciencia. Entonces, pues mientras más trabajada está nuestra conciencia, podemos acceder a niveles más sofisticados o de mayor frecuencia de la realidad que cuando tenemos una mente más burda, menos trabajada. Y por eso, quien ha entrenado mucho su conciencia, pues puede percibir aspectos más sutiles de la realidad que otra persona sin entrenamiento pues no puede ver, pero no quiere decir que no existan. Es que tu órgano de percepción no tiene la capacidad de interpretar la información que está allá afuera y bueno, su preocupación era entender precisamente cómo es que podemos acceder a niveles más profundos de la realidad, cómo se crea la experiencia consciente en el cerebro, o sea, cómo podemos crear la experiencia sensorial, por ejemplo, ver colores, pues los colores no existen, son fotones, son longitudes de onda, no es como que haya un teléfono rojo, o sea, el rojo se forma en nuestro cerebro a partir de los fotones que percibimos y lo interpretamos como esta experiencia. Los sonidos, todo ocurre en nuestro cerebro, no está afuera. Es simplemente la interacción de nuestro campo neuronal con la información la que interpreta eso como lo que estamos percibiendo. Y eso era el campo de investigación que más le preocupaba. Entonces, para Jacobo, después de haber tenido muchas experiencias distintas con diferentes tipos de meditadores y con chamanes y esto, le quedó muy claro que el modelo científico prevalente en esa época, donde la conciencia se entiende como un epifenómeno de la materia, o sea, como que la conciencia surge del cerebro, no alcanzaba a explicar muchos fenómenos que él había constatado y entonces decía, no, o sea, por lo cual no se puede explicar es porque el modelo de explicación es lo que es insuficiente. Y entonces propuso un paradigma diferente, que era que la conciencia es la base fundamental a partir de la cual se genera la materia. En vez de que la conciencia que surja a partir de la materia, hay que darle la vuelta, y ese era el postulado principal que quería probar. Entonces, pues, para poder probar esto, es que diseñó muchos de los experimentos en los que participé, para probar que precisamente la conciencia es la base, y allí también decía que esta interacción con la matriz de información era de naturaleza cuántica. Entonces, el campo que se produce por la suma de la actividad eléctrica de todas nuestras neuronas, él lo denominaba campo neuronal, y ese producía una deformación sobre la latiz de información, y esta era percibida por el cerebro e interpretado como la realidad. Es decir, la realidad surge en el momento en que nuestro campo neuronal interactúa con la matriz de información. En ese instante surge para nosotros la realidad, pero esa es diferente, depende de cada órgano perceptor, de cada cerebro. Entonces, obviamente el nivel de realidad que percibimos cada uno de nosotros es diferente. Entonces, ese era su postulado, y muchos de los experimentos querían probar que la naturaleza cuántica de la conciencia. Y por eso fue que desarrolló mucho. Sí, es parecido a lo que ahora posteriormente Hameroff y Roger Penrose han postulado, de que la conciencia de alguna manera la identifican fuera del cerebro, y que el cerebro se conecta. Creo que hay alguna... Yo sé que la mente no es el cerebro. Exactamente. No Y es el cerebro. ella lo que se refería a Jacobo Grimberg es lo que le denominan ahorita colapso de onda.
y dicen que es el observador, pero realmente es la conciencia, no es el ojo físico, sino que es la conciencia la que colapsa. Exactamente. Y de ahí, entonces, quien interpreta ese colapso es el cerebro. Y de ahí surge la experiencia de la realidad, la creación de la experiencia. Entonces, pues depende de nuestro órgano visual, depende de nuestro nivel de conciencia. Porque colapsa, ¿no? O sea, como que la realidad está en probabilidad, pero como inestable, como en el marco teórico del gato de Schrödinger. Pero cuando es observada, se concreta como tal, por el observador. Exacto, pero depende de quién es el De la observador. conciencia del observador, Exacto, exactamente. y por eso era que estaba interesado En varios. y en estudiar pues meditadores de largo plazo, como lamas tibetanos, personas que hubieran trabajado mucho con su conciencia, como los chamanes. Entonces, pues a mí me tocó participar en estudiar la actividad cerebral de un chamán mexicano que se llamaba Don Rodolfo. Con lamas realmente no tuvimos muchos resultados porque era muy esporádico que vinieran y por algunos impedimentos técnicos. Los lamas se rasuran la cabeza y eso hace que se haga muy grueso su cuero cabelludo y entonces se presentaba mucha impedancia y los registros eran muy sucios, entonces no se podía tener una información fidedigna. Hoy en día, pues en los laboratorios de muchas universidades, sobre todo Richard Davidson, ha hecho este tipo de registros, pero con otra metodología, ¿no? Con imagenología, pues otro tipo de imagenología que en esa época no existía. Entonces, pues no concluimos mucho con los lamas, pero sí con Don Rodolfo. Y bueno, participé en distintos tipos de experimentos. Sí. ¿Y cuál fue el que más, se podría decir, te impactó? Sí, pues el más importante de los experimentos que diseñó Jacobo fue el del potencial transferido. Y es como que el experimento que sienta las bases del nuevo paradigma de la ciencia. Porque la intención de era probar la naturaleza cuántica de la conciencia. En física cuántica, cuando dos partículas subatómicas interactúan y después se separan, cuando se modifica el espino o la actividad de uno, se modifica el de la otra aunque estén separados. Entonces decía Jacobo, pues si la naturaleza de la conciencia es cuántica, tendría que obedecer de la misma manera. Entonces lo que hacíamos era registrar la actividad eléctrica de dos sujetos, pero se les ponía su gorrita con electrodos y se les pedía que interactuaran de una manera empática durante 20 minutos dentro de una que se conoce como cámara de Faraday, donde no entran ni salen señales electromagnéticas. Y después se separaban en dos distintas, a 15 metros de distancia. A uno de ellos se le estimulaba, pero se registraba la actividad electroencefalográfica de los dos sujetos al mismo tiempo. Y lo que se encontraba era, obviamente, en la persona estimulada, un pico de potencial, un pico en su electroencefalograma, en el instante en que se le ponían flashes o lo que fuera. Pero lo que fue realmente maravilloso es que en el sujeto no estimulado, en el mismo instante se presentaba el mismo pico de potencial. Y el otro sujeto no tenía ni idea de qué le estaba pasando a este. Pero tampoco percibía como que le estaba pasando algo. Simplemente en su cerebro había un cambio, un pico de potencial. Perdón, entonces sería como el subconsciente, como de manera subconsciente. Exacto, sí, no había conciencia. Esa es la diferencia porque muchos dicen que es la comprobación científica de la telepatía. Y fundamentalmente, pues sí, se comprueba que sí hay una comunicación entre dos cerebros. La diferencia es que la telepatía es, yo pienso en una manzana roja y tú piensas en una manzana roja. Sí. Exacto. O te digo, me está pasando algo y le está pasando algo. En el potencial transferido, te estoy pasando un flash, tu cerebro tiene un pico
la otra persona también, pero no tiene No ni sabe idea qué. Pero de todos te modos está pasando a ti. determinaría sus decisiones, ¿no? O sea, en un ambiente De consciente alguna manera determinaría estamos las- influenciando. Ajá, Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Pues de alguna manera el comprobar que la conciencia es más allá del cerebro, es la base fundamental y que su naturaleza es cuántica es absolutamente revolucionario porque cambia toda la visión científica del estudio de la conciencia. Pero una implicación más profunda en mi manera de ver es que todos estamos interconectados. Claro. Que todos los cerebros están interconectados y que lo que le pasa a mi mente afecta a la tuya. Si hemos interactuado, yo soy responsable de alguna manera de tu actividad cerebral, porque lo que yo le hago a mi mente está afectando al entorno, al nivel de la conciencia colectiva. Y eso me da un profundo nivel de responsabilidad, porque tengo yo que trabajar con mi mente para, pues, elevar el nivel de la conciencia colectiva. O al menos no me puedo andar quejando de, ay, qué mal está el mundo. Porque no se trata de cambiar a los otros, se trata de que si cambio yo, de alguna manera puedo tener injerencia. Y entonces, antes de que desapareciera Jacobo, estábamos a punto de hacer El experimento. dos ampliaciones de este experimento. Uno era entre delfines y niños autistas, y ya teníamos listos los electrodos, el convenio, ya estábamos empezando a ir a trabajar con los delfines y todo. Y otro era entre México y la India, para comprobar pues precisamente la no localidad de la conciencia, que la información se compartía en tiempo instantáneamente y no como que había no se demoraba en trasladarse la información. Y eso comprobaría la naturaleza cuántica, porque no dependería de la distancia, sino que ocurriría simultáneamente. Pero ninguno de estos dos se llevó a cabo porque justamente desapareció Jacobo cuando estábamos a punto de hacerlo. Sí. En ese viaje fue, ¿no? Que decía. Exacto, antes sí, pues ya nunca supimos cuándo fue ni cómo fue que desapareció. El último día que lo vimos, justamente fuimos a nadar con los delfines a Atlantis, que estaba en la segunda sección de Chapultepec. Y al día siguiente era su cumpleaños, el 12 de diciembre del 94. Y le hicimos una fiestita de laboratorio y ya. Entonces dijimos, ay, pues qué grosero. Y luego el 14 de diciembre su familia también le hizo una fiesta y tampoco llegó igual. Qué grosero. Pero ya luego cerraba la UNAM para las vacaciones decembrinas y se suponía que tenía su boleto de avión para viajar a la India y de ahí se iba a ir a un retiro a Nepal y ya luego regresaba. Y pues ni cobró su aguinaldo ni salió de México. Entonces, pues obvio que nunca se fue a la India y nunca se fue a Nepal. Entonces, pues ese fue el La incógnita. Y como en el pasado pues era muy impulsivo y hacía lo que se le antojaba sin avisarle a nadie, ya se había ido otra vez a la India y se había quedado muchos meses hasta que se le acabó el dinero. Entonces todo el mundo pensó, ay, seguro se quedó más tiempo en el retiro. Pues como que no le llamó la atención a nadie porque su comportamiento era así. Y fue hasta el mes de marzo o abril que ya la familia realmente se preocupó. O sea, 3 meses después. Ajá, y entonces dieron aviso a la policía y en el mes de abril un día llegamos o sea, nosotros pues seguimos yendo a trabajar, ¿no? Y cada quien en sus proyectos y así. Y un día llegamos al laboratorio, cintas amarillas, la policía, todos éramos sospechosos, todos nos investigaron, todas nuestras cosas eran evidencias y cerraron para siempre el laboratorio. Nunca más lo volvieron a abrir. Esa era mi duda, porque ¿qué hay atrás que la UNAM perdió un laboratorio de psicología de esa envergadura con personal ya capacitado? Pues se apanicaron. ¿O los Era amenazaron? Pues Nuevo. bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero fundamentalmente se apanicaron
nunca se volvió a financiar ningún proyecto de esta naturaleza donde se estudiara pues la meditación, estados profundos de atención. Nuestro equipo nos lo quitaron, se lo llevaron otros investigadores y se cerró nuestro laboratorio. Estaba a punto, o sea, todos éramos en esa época pues de nivel o de licenciatura o de maestría, pero por ejemplo la que más tiempo llevaba era mi amiga Lea, que era justamente la que hizo su tesis de maestría en el potencial transferido, pero no había presentado su examen profesional porque estaba embarazada. Y desapareció Jacobo, entonces pues estuvo esperando mucho tiempo a que regresara. Y pues nunca regresó. Entonces finalmente hizo su examen profesional, se tituló con el experimento de potencial transferido, pero ya habían cerrado el laboratorio. Entonces quizás si hubiera hecho el examen antes de que desapareciera, ella pudiera haber tomado, pero en esa época pues no se pudo. Sería una de las barreras, Exacto. entre comillas. Pues, así se quería. Producto de estas investigaciones se puede considerar que una persona que esté enojada está influyendo en los demás independientemente de que no esté agrediendo ni... Por supuesto, y esto lo percibimos todos, o sea, si tú llegas de malas a tu casa, todo el mundo se empieza a poner de malas. Sí hay. Entonces, un doctor que se llama Amit Goswami, él había ido a trabajar con nosotros varias veces al laboratorio, en particular para este experimento del potencial transferido, y cuando ya vivíamos en Florida las dos, fue a Florida a dar un curso de fin de semana sobre su teoría del idealismo cuántico. Entonces fuimos Lea y yo a tomar el curso, a visitar, pues a saludarlo más que nada, y platicando de los viejos tiempos y pues de lo que pasó después que desapareció Jacobo y de todos los experimentos en los que participamos que no se llegaron a publicar porque ya estaban escritos los artículos, pero con su desaparición ya las revistas científicas no los publicaron. Entonces nos dicen, no puede ser que tengan todo eso y no lo compartan, tienen que compartirlo. Y nos dice, pero por lo que sería muy interesante es ver su experiencia como mujeres, cómo fue trabajar con él, cómo era como persona y todo esto, además de que compartan las investigaciones. Y fue entonces que nos dimos a la tarea de escribir este libro, Alicia en el País de la Conciencia, que habla precisamente sobre nuestro trabajo en el laboratorio, cómo lo conocimos, todas las vivencias, la desaparición. La primera parte es como toda vivencial, y la segunda parte pues ya están los artículos científicos escritos ya de manera formal. Se llama Alicia en el País de la Conciencia. Dile que ahorita les voy a compartir. Te lo van a compartir en y el ese grupo. lo puedes pedir en Amazon y te lo mandan a tu domicilio. Ya les compartí también. Ya se los compartí en el WhatsApp. Ya también lo compartieron en el WhatsApp. Ajá. Entonces, el de niños, el regalo del elefante, y el otro de sobre Greenberg y su desaparición es Alicia en el País de la Conciencia. Oye, Winnie, ¿a partir de qué edad se lo puedes contar a los niños o sí, interactuar con ellos? Claro, el libro de los niños, pues mira, yo primero lo empecé a trabajar en los salones de clase como prácticas y ya después escribí el cuento. Y yo empecé a trabajarlo con niños de 3 años. Okay. O sea, desde niños pequeñitos se puede. Por supuesto, la metodología es diferente. Cuando son chiquitos, pues los papás o los maestros le platican la historia a los niños. A lo mejor si lo leen literal se aburren, claro. como que se las platicas o se las actúas o lo que sea. Pero las prácticas sí se pueden hacer. Para niños más grandes, pues que ya son lectores independientes, ellos lo pueden leer o lo puedes leer con ellos. Hacer las prácticas meditativas
están guiadas. En la última página hay un código QR con las grabaciones de las prácticas para que las puedan hacer junto a los papás o los maestros con los niños. Y además, después de cada capítulo tiene muchos ejercicios, tanto pues donde profundizan el conocimiento de los capítulos y están diseñados, hay unos de mayor grado de dificultad que otros. Generalmente esos ya son para lectores independientes, ¿no? De a partir de 7, 8 años, pero pues muchos se pueden hacer con niños pequeños. En el capítulo de movimiento atento, por ejemplo, hay ejercicios para niños muy pequeñitos, para el movimiento fino, fortalecer los dedos y todo esto. Y hay otras que sopas de letras, pues que ya tienen que saber leer y eso, pero hay como que un rango. Este cuesta 400 pesos en la librería. Yo quiero preguntar de este trabajo, de este trabajo que hicieron, que fue excelente, de la lectura de los niños sensorial. Sí. Porque eso ya sí lo pusieron en práctica y todo. Sí, Jacobo diseñó esta metodología que se llama visión extraocular, donde trabajó con niños pequeñitos y les enseñó a percibir a través de las manos en vez de los ojos. Entonces se les vendaban los ojos y les enseñaba cómo, y podían leer, podían decir palabras o colores o figuras. Y ahora mi amiga Lea, justamente, pues lo que hicimos para conmemorar los 30 años de la desaparición de Jacobo, cuando fueron los 20 años publicamos ese libro y lo presentamos en el Congreso Internacional de Ciencias Contemplativas en Boston. Y ahora que son 30 años, estamos organizando un congreso que se llama de Ciencia, Arte y Conciencia en homenaje a Jacobo Grimberg, que va a ser del 14 al 16 de marzo en la ciudad de Puebla. Entonces va a haber conferencias, talleres, y, va a haber música, su hija es música, teatro, su hermano es director de teatro, y va a presentar un taller de teatro. Y vamos a sacar la tercera edición de Alicia con un adendum, ¿no? Así de toda la actualización de los últimos 10 años, desde que lo publicamos. Pero también vamos a reabrir el instituto que fundó Jacobo, el IMPEC. Bueno, va a ser como derivado del IMPEC y se va en Baja California, Ayeka Research Center se va a llamar. Y lo que vamos a hacer como primer evento es la réplica del experimento del potencial transferido. Así es que pero ahora tuvo éxito. ¿Por qué lo bloquearon? ¿Por qué se perdió? Pues hay una película que se llama El secreto del Dr. Grimberg, de un cineasta que se llama Ida Cuellar. Y bueno, él propone una hipótesis de la CIA y no sé qué. Claro. Mejor ver la película. En el libro viene pues yo sí pensaría que hubo algo ahí y se continuó porque de repente un gran silencio. Nadie sabía, era excepcional poder conseguir un libro de Jacobo, aunque sea en copia, en ningún lado lo encontrabas. Y de repente el año pasado todo el mundo empezó a hablar de él y sacaron videos en YouTube y todo. Pues precisamente por la película, porque fue cuando salió la película y entonces volvió el tema a ser popular, ¿no? Justo la estrenaron en el Festival Cervantino de hace 3 años. Y luego hubo una serie de presentaciones en cinetecas, estuvo en el cine comercial un breve tiempo, pero pues eso fue suficiente para que volviera a ponerse candente y de moda el tema de Jacobo. Los medios de comunicación utilizan el odio, el miedo, la propaganda, pues lo mismo. Esto en la sociedad tiene un efecto en cuanto a la vibración. Parece que las personas no son conscientes de esa constante bombardeo de cómo les está afectando. Incluso hay personas que parecen son adictas al odio, al coraje. Claro, pues
Y justamente es lo que dice Jacobo, o sea, depende del nivel de desarrollo de tu mente, con qué parte de la latiz te vas a conectar. Y si tu vibración Ese es libro muy me baja, encanta. muy burda, muy violenta, pues va Fluir sin el yo. tu percepción del mundo va a ser ese, ¿no? Y te vas a conectar con esas personas, con esas noticias. Todo. Hay que ser súper cuidadosos con lo que ingieres. Así como cuidas la comida y no te vas a comer algo podrido, ingieres por todos los sentidos, no nada más a través de la boca, ingieres por los ojos, por los oídos, Por el ingieres ombligo. los medios de comunicación. Entonces hay que ser muy selectivos y muy conscientes de con qué estás permitiendo entrar a tu mente, porque eso va a ir afectándote, te va a ir cambiando tu mente. Entonces, pues hay que ser, así como cuidas de comer lo que sea más saludable o más nutritivo, pues igual, ¿no? Si un noticiero amarillista te deja estresado y no puedes dormir, mejor no veas las noticias. Mejor te conectas en el internet a CNN o a unas noticias que te gusten y nada más ves el informe resumen noticioso. O si no, con que salgas a la calle y pasó algo importante, te vas a enterar. Es que hemos como perdido esta capacidad, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la prehistoria, cuando era joven, llegabas a algún lugar y decías, qué vibra. Y mejor te salías, ¿no? Qué mala onda. Era una forma de percibir esta cuestión de las ondas y de los sentires de otras personas y de no quererte contaminar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues hay que retomar este sexto sentido, ¿no? El gut feeling, lo que siente tu organismo frente a cuando llegas a un lugar y ser selectivo. Ahora, una cosa más, esta investigación extrasensorial, que no fue investigación, este hecho que comprobaron ustedes, esta capacidad del ser humano, que lo hicieron en niños, porque los niños son más perceptivos, más sensibles, están menos contaminados. ¿Tú crees que sea posible que llegue a darse con los adultos? ¿Tienen contemplado hacerlo? Sí, es más difícil porque pues en el cerebro se forman conexiones neuronales a partir de la experiencia. Mientras más repites algo, más estable es esa conexión. Entonces, mientras más vas reforzando que para ver necesitas la retina y vas a... Entonces, esta conexión entre la parte occipital y la retina se hace muy, muy estable y entonces vas a ver a través de tus ojos. Por la misma neuroplasticidad, ¿no? Exacto. Y con los niños todavía no es tan fuerte este circuito neuronal. Ahora hay experimentos, por ejemplo de Richard Davidson, donde se les bloquea el campo visual por muchas semanas a las personas y lo que descubrió es que, por ejemplo, la zona de la corteza visual en occipital es sustituida en vez de por la visión por la audición. Entonces, por eso, por ejemplo, los ciegos tienen un sistema auditivo muy desarrollado y entonces pueden percibir cosas que nosotros no podemos percibir. Y de la misma manera, pues en este entrenamiento se bloquea el campo visual para que distintas regiones de la corteza cerebral puedan percibir esta información. Es mucho más fácil con niños porque todavía no está tan especializado y tan fortalecidos estos circuitos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que hoy hay una gran oportunidad. Algún día estaba escuchando a Marian Rojas Estapé y hablaba precisamente de esta capacidad que ahora han visto que a pesar de los años puedes hacer que tus telómeros crezcan, que tus circuitos neuronales puedan volver a tener esa conexión. Y yo creo que sería muy interesante que ahora empezáramos ya los adultos, muy adultos, a trabajar con este tipo de información, de sensibilidad, para cambiar nuestro entorno. Claro, por supuesto. Y para cambiar también tu manera de envejecer. Claro. Porque de la idea que tengas de lo que es la vejez, es como lo vas a hacer en general. Claro. Es como
la idea que tengamos de lo que sea es hacia dónde vamos a ir, Claro. ¿no? Y bueno, no sé, a mí me pasa algo ahorita hablando de esto de ver con otros sentidos. Yo, por ejemplo, adentro de mi bolsa veo mejor con mi mano que con mis ojos, ¿no? O sea, mil veces estoy buscando algo con los ojos y no lo logro ver. En cambio, con el tacto puedo ver perfectamente, ¿no? O sea, de verdad Encontrar lo que rápido. buscas. Ajá. Sí. Entonces, creo que muchas veces es como tener esta oportunidad, este espacio de tener la conciencia de cosas tan simples como esas, en donde reconocemos la gran cantidad de habilidades que tenemos. Claro, ¿no? porque mira, el otro día lo estábamos platicando, ¿no? Porque yo les decía, bueno, qué padre que nos reunimos y vemos astrología, y vemos la carta astral, y vemos las casas y las posibilidades. Ajá, pero ¿cómo lo hacemos vida? Exacto. ¿No? Entonces comentaba mi Sofi y Armida, no, pero ya los que vamos de salida, y le digo, no hombre, es que hoy tenemos esa gran oportunidad de que todo esto que sabemos, bueno, ya sabemos por qué pasa, ¿no? Exacto. ¿Qué nos está modificando? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer para transformarlo y envejecer de una manera muy diferente? Exactamente. Y justo Ani y yo estamos No sé, trabajando ahora en el libro de El Tesoro de la Tercera Edad, Mindfulness y herramientas para vivir en plenitud, donde justamente pues platicamos. Bueno, pues Yo durante estoy la de acuerdo pandemia con toda fue esa que idea. uno de los programas lo implementamos en personas de la tercera edad vía Zoom. Entonces fue una experiencia bien bonita porque además de impartir el programa fue romper la barrera de la tecnología, ¿no? Y el que volvernos a conectar, aunque fuera a través de una pantalla, porque finalmente todos estábamos segregados y más, o sea, como las personas de la tercera edad se sentían excluidas, sin embargo, para los demás era súper fuerte no poder ir a casa de tus papás o de tus abuelos o de tus tíos, porque qué tal que por ti no la libraban, ¿no? Entonces era súper retante eso, ¿no? Entonces fue una oportunidad bien bonita, pues de volver a conectar, de saber que estaban siendo vistos, reconocidos, ¿no? Y por otro lado, esta parte de la tecnología en donde pudieron conectarse, pudieron entender el Zoom y además se acercó eso también con las generaciones en su familia, con sus hijos o con sus nietos, de saber, mira, la tecnología también te conecta, no solo te aleja, no solamente es que estén enchufados en un teléfono, ¿no? Y bueno, y a raíz de ese grupo, vimos que además de que tenía efectos súper positivos, también era necesario que hubiera un programa, un libro con temas pertinentes para la tercera edad, ¿no? Y además prepararnos para llegar ahí y llegar bien y verlo como una nueva etapa, no como una puerta de salida, ¿no? Entonces, porque finalmente la puerta de salida la tienes el día que naces. Nadie sabemos en qué momento nos va a llegar, ¿no? Y entonces, porque yo a lo largo de mis 52 años conozco hasta el día de hoy más personas jóvenes cercanas a mí han muerto que personas mayores, ¿no? Entonces, entender eso creo que te cambia mucho el concepto de la tercera edad, que tiene retos bien importantes porque obviamente a partir de la menopausia o la andropausia, de verdad el cuerpo es distinto, porque empiezas con dolores crónicos, porque hay cosas que van cambiando y van evolucionando. Entonces, entender eso y no verlo como una decadencia, sino simplemente una evolución. Un proceso. Oye, muchos otros, ya ¿no? que estás tocando ese punto, para mí es muy importante porque yo estoy muy de acuerdo en que puedo entregar mi equipo impecable. No tengo por qué entregarlo o por qué enfermarme o por qué
llegar a esa edad en condiciones decrépitas. Claro. Pero yo creo que también todo el sistema nos ha convencido. Es que cuando cumplas ¿Por qué? 60 años te va a pasar. O es por la edad. Cuando lo llegues que- a los Pero 45. precisamente es lo que dice Exacto. ella. Sí, ¿no? entonces, Romper eso. No aceptar estos mensajes que nos han dado por siglos de los siglos, amén, de que nos enfermamos mentalmente o sensitivamente. Yo creo que se puede ahondar en este sentido de... Yo voy al doctor y me dice, es que es por la edad. Doctor, pues muchas gracias. ¿A qué vengo? Yo ya no tendría que ver a ningún doctor porque ya tengo la edad para que tenga todo. Y si es por la edad, pues sí me explico. Ahí hay algo de ahondando un poco más, o sea, evitar llegar a esa concepción y esa aceptación. Ok, el cuerpo cambia desde que nacemos, empieza a cambiar. Claro. No Y solo llega en la un tercera momento edad. en donde el catabolismo es, primero el anabolismo, o sea, como que es más grande, ¿no? Reproduces más células y después pues, se mueren más células, ¿no? O sea, es el proceso natural. Pero ¿no? también ha Se habido regenera. muchas investigaciones, Sí, que por se da el ejemplo, proceso. de la longitud de los telómeros, ¿no? Como pues empieza el envejecimiento cuando empieza a degradarse los telómeros y se empiezan a cortar. O sea que los telómeros son Sí. las moléculas de DNA donde está toda la información de todos nuestros órganos y cómo funcionan. Al final, para que no se degraden, tienen como los plastiquitos de las agujetas, ¿no? Y entonces esos impiden que se deshaga la agujeta. Pero pues se van acortando con diferentes factores. Por ejemplo, con la falta de sueño. Por ejemplo, la falta de ejercicio, la alimentación, con los picos de insulina, con el estrés oxidativo, el estrés. Todo eso contribuye a acelerar el envejecimiento. Pero si conocemos cuáles son los factores y trabajamos con ellos, pues de alguna manera hacemos que no sea tan precipitado. Entonces hay investigaciones que comprueban que la práctica del mindfulness y de la reducción la meditación y la reducción del estrés contribuye a que exacto, que los telómeros no se acorten. Ciertos cambios en la alimentación, el ejercicio todos los días, muchas cosas contribuyen pues a tener una salud más prolongada, ¿no? Y tener longevidad saludable. Entonces justo en el libro hablamos pues de todo esto, de el mindfulness en la tercera edad, porque también hay otros estudios donde ven que precisamente tu percepción de la vejez y de la edad adulta mayor determina cómo envejeces. Claro. Si tú percibes que ser adulto mayor es que ya eres decrépito, pues obviamente vas preparando tu mente y tu cuerpo para obedecer de esa forma a la edad. Pero si tú percibes que es una edad de plenitud, donde tienes tiempo de hacer cosas que nunca podías hacer porque estabas ahí cuidando a tus hijos, y al fin tienes tiempo en tus manos de hacer lo que disfrutas, lo que te gusta, dices, ay, qué emoción, qué padre, ya tengo tiempo de hacer esto. Entonces tu manera de envejecer es diferente. Y hay estudios que comprueban cómo, por ejemplo, en Japón, donde los adultos mayores son venerados, son respetados, donde son los superhéroes, ¿no? Pues llegan a edad primero, son muchísimo más longevos, llegan con una gran salud, gran fortaleza, sus niveles hormonales son completamente diferentes que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la idea que tú tienes. Entonces, el interés de este libro es precisamente cambiar esta percepción y recuperar la dignidad y lugar de profundo dignidad y valor que tienen los ancianos, porque son los que son los portadores de la sabiduría, de la tradición, de la experiencia, y eso es invaluable. Y entonces recuperar este respeto hacia los ancianos, pero también la percepción que tengan los adultos mayores de sí mismos y recuperar la valía de una vida bien vivida, ¿no?
sentido de que, wow, valió la pena mi vida y todas las cosas positivas que hice, en vez de decir, ay, no, ya no estoy para nada, ya nada más aquí estoy. Y sobre todo también hay muchas cosas que se van quedando en el tintero a lo largo de la vida. Y que de repente se nos olvida que estaban en el tintero, ¿no? Que las teníamos ahí guardadas. Y en la época de la crianza o de trabajar o de lo que sea, los vamos dejando y vamos dejando a un lado pasiones, gustos, que no hay tiempo, o no hay dinero, o simplemente se quedaron ahí. Entonces, como volver a mirarte y darte cuenta que hay muchas cosas que hacer maravillosas y que descubrir en ti y en el mundo y en la vida para esta nueva etapa, ¿no? O sea, que es una etapa muy rica que puedes todavía darte y dar muchísimo, ¿no? También sería como si se adaptara la misma psique de la sociedad a una forma de ver, por ejemplo, a los de la tercera edad los ponen como si tuvieran que ser sedentarios, cuando el sedentarismo a los mismos jóvenes les haría el mismo daño. Claro. Entonces, y también ese sesgo de que no puedes hacer lo que te gusta porque ya estás grande o ya pasó el tiempo de hacer lo que querías, entonces lo único que puedes hacer es quedarte en la casa y cuidar por los nietos. Y lo naturalizan de tal manera que lo toman como un estilo de vida, pero es insano porque el mismo sedentarismo va a hacer que incluso un joven que no mueva mucho los pies no va a tener tantas fuerzas en los pies. A un adulto de la tercera edad va a ser mayor impacto, ¿no? Entonces, yo creo que también la vejez es cómo deja que la persona se vea ante la sociedad, porque curiosamente hay personas de la tercera edad que corren y los ven mal. Entonces, creo que también eso influye mucho, ¿no? En el entorno. Pero si una persona es segura y corre bien y no le importa lo que la sociedad piense, o él mismo hace un estilo de vida que sea bueno para él sin que le digan que tiene que estar de sedentario, pues eso cambia de una manera u otra su forma de pensar, ¿no? Y eso ayudaría a que su mismo organismo... Por supuesto. Y justamente en el libro vemos los pilares de la salud y hablamos del ejercicio físico y no solo el ejercicio de las extremidades, de mantenerme fuerte, sino también ejercicios para prevenir, por ejemplo, incontinencia urinaria, cosas que son problemas en la tercera edad muy comunes. ¿Cómo lo puedes prevenir? Con ejercicio, alimentación, hábitos de sueño, de hidratación, obviamente la meditación. Todo esto que contribuye a pues, tener una vida más saludable a cualquier edad. Porque además, fíjate, tú dijiste algo muy interesante al principio. La realidad se crea a partir de tu pensamiento. Sí. Exactamente. Y eso me hace reflexionar mucho en lo que siempre hablamos aquí, pero no lo practicamos. Porque si yo estoy hablando de que a partir de lo que pienso, creo lo que hago, lo que vivo, no solamente, ¿cuántas veces te ha pasado que sueñas algo y amaneces adolorida si es que hiciste ejercicio, o si es que caminaste, ¿no? Lo cual quiere decir que para tu cerebro esa actividad fue realizada sí o sí. Exacto, y hay una profunda conexión entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y cómo de veras te das cuenta que donde pones tu atención, creas tu realidad, ¿no? O sea, donde tú fijas donde quieres, sí, o sea, a donde diriges la atención es lo que es tu realidad. Si lo tú, que estás generando. Si tú crees que tu vida es terrible y que te mueres de cansancio porque levantaste un plato, te vas a morir de cansancio. Y además, o sea, como conectado como la látiz, ¿no? Porque también los estoicos dicen que te conviertes en aquello a lo que le prestas tu atención. Entonces, no solo es que tú estás modificando el entorno, sino ese entorno te está retroalimentando a ti, y entonces es un círculo. Claro, y además te conectas con personas con ese mismo pensamiento. Sí, por lo que llaman sincronicidad de Jung, aunque está medio mal entendido porque la sincronicidad, aunque sí tiene un cierto nivel esotérico, también tiene un nivel de sesgo cognitivo, pero es práctico. Por ejemplo, si una persona piensa
que se puede comprar un coche rojo, va a estar viendo más coches rojos, pero porque su atención va a estar ahí, pero también va a estar viendo las oportunidades con las que puede conseguirlo. Y una persona que piense que no puede, no va a ver las oportunidades y por ello se van a caer. De hecho, Henry Ford decía que si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también tienes razón. Entonces realmente te estás determinando por eso. Hay una frase muy buena de los japoneses que dicen: cuida tus emociones porque se convertirán en tus pensamientos, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus acciones, cuida tus acciones porque se convertirá en tu actitud, y cuida tu actitud porque se convertirá en tu destino. Entonces habla desde lo pequeño hasta lo grande, y como una mota de polvo, por ejemplo, se puede hacer algo gigante. Así es. Tenemos aquí una pregunta de Luis. Sí, espérame, que tengo que bajar esto. Mira, tú mencionaste algo que a partir del problema de la pandemia del COVID-19, las personas mayores, yo me incluyo en eso, hubo una nueva etapa en la humanidad, que fue la cuestión esta de los medios sociales, la cuestión tecnológica, la comunicación entre nosotros. Se dio una cuestión muy interesante, porque la mayoría de reuniones fueron a través de Zoom, a través de Skype, a través de Messenger, a través de WhatsApp. La pregunta así bien directa para ti es: estos nuevos métodos tecnológicos como el metaverso, la inteligencia artificial, porque yo oigo muchos aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, muchas personas mayores que le tienen temor, pero así temor, pánico a estas nuevas tecnologías, y que esto no sea un obstáculo, sino que sea algo en favor de nosotros, de la humanidad, que lo podamos usar para estos propósitos. Así es. Ciencia, filosofía y religión sean un aliado para la humanidad y no un enemigo, incluyendo esto del metaverso, la inteligencia artificial, porque nos puede ayudar muchísimo. Con Rodrigo siempre estamos mencionando esto. Quisiera oír tu punto de vista. Gracias. Sí, no, pues por supuesto que todas las herramientas no son en sí mismas ni buenas ni malas, depende de quién las usa y para qué. Entonces, precisamente, pues toda la inteligencia artificial, de alguna manera, depende de la intención de quien lo use. Entonces, yo conozco muy de cerca personas que están trabajando muy activamente en programas de realidad virtual y todo esto para desarrollar habilidades socioemocionales en los niños y en los jóvenes. Juegos interactivos de video donde queremos cultivar virtudes, bondad, compasión, empatía. Entonces, esas mismas herramientas que se utilizan para juegos de guerra y de batalla, y que gana el que mata más, también se pueden utilizar para desarrollar empatía, desarrollar colaboración, autoconocimiento. Entonces, pues hay que aprovecharlas, y afortunadamente hay muchos investigadores que están trabajando en desarrollar este tipo de programas para pues crear y cultivar habilidades socioemocionales y pues mayor desarrollo de la conciencia, ¿no? Y por supuesto, pues, de quién la usa depende para si está bueno o malo, ¿no? O sea, es una herramienta. Al igual que antiguamente, no sé, una planta la puedes usar para hacer el bien o para hacer el mal, y un chamán que tiene poder puede usarlo para hacer el bien o para hacer el mal. O sea, no es que todos los chamanes son buenos, hay unos muy malos. El poder es el poder, y lo puedes usar para el bien o para el mal, y la tecnología también, ¿no? Pero pues el chiste es perderle el miedo para poder usarla a tu favor, a que haya mayor conexión humana y mayor desarrollo. Ahora, hablando de la vejez, también está súper comprobado que las conexiones humanas de alta calidad son el factor indispensable para una longevidad saludable. Entonces, estas conexiones humanas no necesariamente tienen que ser
presenciales, pueden ser virtuales, como tú, Luis. Estás conectado con todo este grupo maravilloso a través del Zoom a tantos kilómetros de distancia. Entonces, qué maravilla la tecnología. Si no fuera por la tecnología en la pandemia, se hubiera caído el mundo, hubiera dejado de existir tantas fuentes de trabajo, las escuelas, todo pudo seguir andando gracias a la tecnología. Entonces, fue algo maravilloso, maravilloso. Entonces, y además la pandemia nos enseñó que hay muchas actividades que se pueden hacer a distancia. Y esto nos facilita. Yo, por ejemplo, pues doy clases. Ve ahorita. Tengo alumnos en España, tengo alumnos en Sudamérica, y puede conectarse pues gracias a la tecnología. Entonces, pues es algo muy bueno si lo usas para algo bueno. Y también hay cosas que, o sea, también siempre el ejército ha usado estos juegos, ellos los todo esto para manipular y para ver quién puedo desarrollar más francotiradores y quiénes son más hábiles. Pues digo, ¿quién lo está usando y para qué? Va a determinar si es positivo o negativo una herramienta. Ya que estuviste tan cerca de Jacobo, como que nos contaras anécdotas o cómo hacían la selección para los participantes en los experimentos. ¿Les hacían electroencefalogramas o sí, cómo hacían la selección de los? Bueno, estábamos en la facultad de psicología y entonces sacabas un papelito y lo pegabas en la pared y decías, pues el que quiera participar que venga al laboratorio. Y entonces pues llegaban los estudiantes de voluntarios, ¿no? Generalmente era así, pero por ejemplo pues en algunos experimentos había ciertos criterios de edad, por ejemplo. Cuando yo participé en la investigación de don Rodolfo, que tenía como 80 años o 60 y algo avanzada edad, pues queríamos comparar su actividad cerebral contra sujetos normales. Entonces necesitábamos sujetos de esa edad. Pues, por ejemplo, fue mi abuelito al laboratorio como para comparar la de una persona entrenada con Rodolfo con una persona normal. Entonces, pues buscábamos gente de esa edad o de otras edades. Entonces, pues depende de los criterios que fueras necesitando. Ahora, en el potencial transferido hubo mucha variedad de parejas, de individuos, o sea, pues estudiantes, mamá e hijo, parejas románticas, de todo tipo de variaciones para ver. Ahora, y en esta nueva etapa, donde queremos hacer la réplica, la hipótesis es que si entrenas tu mente y a que esté una mente más entrenada, pues va a ser mayor la conexión. Entonces, por eso, yo les estoy dando el entrenamiento de mindfulness y atención y vamos a practicar un año completo o sea, vamos a hacer un registro un año completo de entrenamiento y el registro post. Y por otra parte, yo tengo también la hipótesis de que si cultivamos la compasión, que es deseo de que el otro sea feliz y no sufra, un deseo activo, hay una práctica en el budismo muy importante, que es la práctica de la gran compasión o de la bondad amorosa. Entonces, durante un año vamos a estar haciendo la práctica de atención plena y la práctica de la bondad amorosa. O sea, primero van a llevar el entrenamiento de estos 2 módulos, que son 16 semanas, y después entrenar un año juntos, practicar, y después el registro. Lo que queremos ver es si de verdad estos son factores que incrementen el potencial transferido, ¿no? Entonces, mañana empezamos el curso. El primer módulo. El primer módulo, sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? El primer módulo, bueno, cada módulo, estos son módulos del diplomado completo, que son 8 módulos, pero se pueden cursar independientemente. Cada uno cuesta 4,000 pesos, son 8 semanas, incluye todo el entrenamiento, todos los materiales, los registros, todo, más el seguimiento de un año. Y todos los que son docentes
psicólogos, trabajadores de la salud o personas de la tercera edad tienen un 25% de descuento y se puede pagar a 12 meses. O sea, está fácil. Y entonces ese empezamos mañana. ¿Cuántos? 12 meses. O sea, puedes pagarlo con tu tarjeta diferido a 12 meses y tienes un 25% de descuento si eres de tercera edad, psicólogo, maestro, trabajador de la Ya soy salud. de 50. Es un libro, es un programa. Estamos haciendo las dos cosas. Las dos cosas. Ahorita el libro ya está en las últimas etapas y después íbamos a hacer un programa específicamente para la tercera edad también. Un programa más o menos de 12 sesiones que tienen una estructura donde hay pies de diálogo porque utiliza la metodología del consejo, donde cada quien va participando con sus historias de vida, sus vivencias, experiencias, y a partir de las participaciones de todos los integrantes del grupo es que se va generando el conocimiento, ¿no? Y además se da pues prácticas y pues hay lecturas, intercambio de opiniones y todo esto, y son 12 sesiones. Entonces, la hipótesis es que si las personas tienen cierto entrenamiento se sincronizarían más fácil. Exacto. Y si no, serían como entrópicos, ¿no? Como si fueran ruido. Ajá. Exacto. Posiblemente creo que existe la posibilidad de que si hubiesen personas con ansiedad, que vendría siendo como una meditación inversa, también se sincronicen en lo malo. O sea, que se canalicen. O al menos no se O sea, no se contactan. No hay porque a lo mejor sin miedo. Contagio de masas, Exactamente, ¿no? o sea, si todos tienen la misma ansiedad, sí también se podría contactar, o sea, se podría transferir, como lo que pasó con el COVID, que fue como una oleada de miedo. Pues se podría, y entonces precisamente vamos a hacer también otra modificación al experimento. Con Jacobo hacíamos los impulsos, o sea, los estímulos se producían con flashes, con toques, y ahora lo vamos a hacer también con imágenes que tengan contenido emocional. Entonces, ¿Como arquetípicas o como muy impactantes? pues son imágenes que ya están muy valoradas, que tienen como que algo muy agradable o algo desagradable. Como contrastantes. Ajá. Exacto, Okay. entonces, porque queremos ver. Sí, es que es bastante interesante. Y sí Sí. estaría interesante saber si la parte mala de la meditación, que vendría siendo el foco en lo malo, o sea, la ansiedad o el miedo, también se lograría sincronizar para los niveles bajos, ¿no? Por así decirlo, como si hubiera otro canal, que sería como la contraparte de la meditación. Pues estaría muy interesante. Hay una investigadora de la Universidad de Brown que se llama Willoughby Britton, que justamente estudia The Dark Side of Meditation. Y estudia todo, pues, cuando no es buena, cuando te puede inducir a estados de paranoia o de esquizofrenia o todo eso. Los taoístas tenían una, me parece que fueron los taoístas, el caso es que de Oriente tenían una forma como de ver la mente que decía, es una parábola, que supuestamente una persona iba caminando con mucha sed y mucho cansancio y hambre en un desierto y encontró un árbol. Y él no sabía que era un árbol sagrado que cumplía deseos. Entonces cuando se sentó, pensó que tenía mucha hambre, que le gustaría tener algo de comer y apareció comida. Entonces comió. Luego dijo que tenía mucha sed y apareció algo de beber. Y luego se puso a descansar y cuando ya estaba completamente saciado, pensó que el árbol estaba embrujado. Y entonces tuvo miedo y con la misma facilidad que se manifestaron los deseos, se manifestaron sus miedos. Entonces ese vendría siendo el lado negativo del conocer el poder de la mente, ¿no? Porque así como lo puedes usar para bien, también te convences de que puede atraer la parte mala, ¿no? Es como el efecto nocebo que viene del placer. Y justamente, pues, la realidad es fruto de tu estado mental. Exactamente. Entonces, pues, por eso es tan importante aprender a trabajar con tu estado mental, tu atención y con tus emociones, porque las emociones son las que te llevan tu estado mental. Y Entonces, los pensamientos, porque exacto, los pensamientos son pensamientos, emociones, pero racionalizados y gramaticados, o sea, son puestos en palabras, ¿no? Porque realmente y los pensamientos pueden perpetuar las emociones. Las emociones básicas duran instantes, minutos a lo máximo.
pero si el pensamiento engancha la emoción, Exactamente. se convierte en un estado emocional que puedes perpetuar por una vida o por generaciones, una vendetta familiar, Pues ¿no? los Romeo y asesinos. Julieta, pues por generaciones antagonismo y Además, el cerebro no sabe reconocer si es verdad O mentira, o sí, mentira, exactamente, lo que como en el está- sueño, lo por que te ejemplo. estás imaginando, O en la ¿no? imaginación, por ejemplo, el efecto del limón, ¿no? Cuando una persona... Exacto, y salivas, ¿no? Sí. Y de repente te estás acordando de un pleito que tuviste con tu hermano hace 30 años y te bueno, está hirviendo la sangre, exactamente, sí. ¿no? Y de repente al contrario, te acuerdas de un amanecer, oyes una musiquita romántica y te acuerdas de tu... O sea, de, ay, wow, cuando estaba en la fiesta y me estaba pasando increíble, ¿no? O sea, cómo hay tantas cosas que evocan o cosas buenas o cosas También por malas. eso dicen que odiar al prójimo es tomar veneno y esperar que el otro se muera, porque la emoción de enojo fuerte es tóxica por los químicos que se agregan. Claro, y el cortisol se sube. pues en esta se investigación toda esta también queremos hacer a lo mejor algunas mediciones fisiológicas, precisamente de cortisol de saliva, de temperatura periférica, de ritmo cardíaco. Eso revelaría mucho en la parte subconsciente, porque la parte subconsciente es la que genera el ritmo cardíaco. Entonces, ahí además del electroshock, de la parte, o sea, aparte del estímulo cerebral, el ritmo cardíaco se podría ver afectado. Y también influye el horario en que hagan el estudio, ¿no? Por la actividad cerebral y los neuropéptidos que actúan de día o de noche. Así es. Por eso es tan importante el ritmo circadiano, Claro, ¿no? Porque finalmente hay neurotransmisores que son de mañana, otros que son de noche, hay hormonas que se secretan de mañana, otras de noche, unas que son para reparar, otras que son para activar, ¿no? Entonces es bien importante de veras estos ritmos circadianos para que todo nuestro cuerpo funcione como esa máquina perfecta que somos, ¿no? Dentro del trabajo de Jacobo Greenberg hay uno que en particular despertó polémica, ¿no? El de Pachita. ¿no? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Pues bueno, pues precisamente haber trabajado con Pachita fue lo que le dio rompió toda su el esquema. concepción exactamente muy cuadrada y científica, Jacobo. Dice, o sea, no es explicable dentro del marco conceptual que tengo lo que estoy viviendo. Entonces, tiene que haber una explicación alternativa de lo que está ocurriendo. Y fue cuando dijo, es que, por ejemplo, Pachita hacía sus operaciones y todo esto y generaba órganos y cosas. Y dice, es que es imposible que la conciencia surja de la materia. Es la materia la que surge de la conciencia. Por eso Pachita podía materializar órganos, porque su conciencia era tan desarrollada que podía modificar o interactuar con la materia. Y entonces fue cuando creó la teoría sintérgica. A partir de las vivencias que tuvo con Pachita, desarrolló esta concepción de la realidad y de la creación de la realidad dependiendo de el sujeto que está percibiendo, ¿no? Así es como avanza la ciencia, ¿no? Exactamente. Cuando un científico se enfrenta a algo que no lo explican las teorías anteriores, ¿no? Exactamente. Que lo llevan Joe Dispenza también. Esa era mi siguiente pregunta. Sigue todo lo de Jacobo, ¿no? No. Y entonces él Y ahí habla él empieza. mucho que él se curó, o sea, tuvo un accidente terrible y él se curó precisamente con meditaciones y con esta como intención y esta disciplina de estar De regenerarse. Sí, porque además él veía su radiografía y veía cómo tenía que ser, ¿no? Y en 6 meses logró repararla. En cuestión de física cuántica, hay un equivalente de la sintérgica que viene siendo el principio de... Era el principio de certidumbre de Heisenberg, pero después se cambió el principio de indeterminación, porque realmente no se descubrió que no era que no se puede medir, sino que no existía, o sea que estaban pasando las posibilidades al mismo tiempo.
y no era hasta que el observador colapsaba la onda que se manifestaba el resultado. Entonces, fue interesante porque fue un salto muy grande de que le decían en el principio de incertidumbre, porque incertidumbre es no saber, o sea, es falta de medición, pero ya le cambiaron el nombre al principio de indeterminación, porque realmente no existe, porque hay orbitales en los átomos, no son órbitas, entonces solo se puede medir en dónde posiblemente pueda estar el electrón o las partículas subatómicas. Y ahorita hay problemas en la computación cuántica con los qubits por eso, porque se desconfiguran si alguien no los está observando y entonces entran en un nivel entre ceros y unos. Es como binario, pero con entrelazamiento cuántico. Pues, por ejemplo, en el laboratorio, Jacobo tenía un carácter de la fregada y entonces cuando llegaba muy enojado, muy alterado, dejaban de funcionar las computadoras. Se trababan, desde que no estaban ya de buena. Sí. Mi hija, sí, cuando se enoja, bueno, ahora ya, la verdad, ha controlado mucho esa parte y la verdad la ha cambiado muchísimo, pero cuando era adolescente, se enojaba en los relojes, las computadoras, los aparatos eléctricos que estaban a su alrededor, siempre. Así igual yo nunca pude usar un reloj, Mi marido. Se echa a Mi perder. marido no usa Los coches, el sistema eléctrico de los coches. Toda mi vida ha sido una pesadilla porque siempre se me echa a perder el sistema eléctrico. Y de chica también me enojaba y explotaban los focos. Bueno, lo mejor es que una vez un cajero me dio dinero, así que... Un cajero le dio dinero. ¿Cuándo le hay que ir. Eso sí salió muy enojada porque dijo, ya no funcionó. Pero pues es muy lógico porque la actividad cerebral son impulsos eléctricos, Claro. ¿no? Entonces, pues de alguna manera, por supuesto. Todo es impulso ¿Qué eléctrico. ibas a decir, muñeca? Nada. No, hace un rato empezaste a decir algo. No, muchísimas gracias. Sí, muy interesante. Me quedó la duda de cómo consideran que Pachita desarrolló esa conciencia, porque Pues es que todo depende de la tradición chamánica a la que pertenezcas. Cada tradición chamánica tiene una diferente metodología. Entonces, pues, Pachita decía que era porque el espíritu de Cuauhtémoc la poseía, ¿no? Y creo que ahora su nieto es como que el que ha heredado. La verdad yo no lo conozco ni te sé decir si realmente es poderoso o no, pero su nieto es el que sigue con el trabajo y decía que era como que una posesión de este... Como una canalización. Ajá, ¿no? exacto. Ajá. Y él le llamaba, decía que era Cuauhtémoc. Igual María Sabina, su nieta. Sí. Ajá, pero María Sabina no era esto, No, era no, la psilocibina de los hongos, ¿no? La que era. Entonces, depende de la tradición. Los huicholes, por ejemplo, pues con el peyote. Pero hay muchos que no utilizan plantas de poder. Don Rodolfo, con el que yo trabajé, era de la tradición espiritualista y ellos eran pues a través de ciertas prácticas meditativas que alcanzaban un estado alterado de conciencia que era mucho más poderoso y en él curaban. Pero hay otras, por ejemplo, los graniceros de Morelos, para poder ser chamán de esa tradición te tiene que haber caído un rayo y sobrevivido. Entonces imagínate el efecto de un rayo, si el cerebro funciona con impulsos eléctricos, la cantidad de electricidad que te cae con un rayo, por supuesto va a alterar por completo el funcionamiento de tu cerebro y entonces esa energía pues les hace que su cerebro sea distinto y interactúe con la realidad de una manera distinta. Y aparte también mucho tus creencias sobre lo que es el ser humano determinan la manera en la que trabajas con él. Y en la medicina moderna alópata, pues creo que el ser humano no es más que cuerpo seccionado y entonces hay el cardiólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo y va partiendo el cuerpo, ¿no? Y entonces el gastro pues no puede ver nada del corazón y el que ve el cardiólogo no puede ver del cerebro y así.
Entonces es como que te van fragmentando. Y los chamanes es lo opuesto, te ven como un sistema integral, cuerpo, mente y espíritu. Y hay enfermedades que obedecen al espíritu, otras a las emociones. O sea, son psicólogos tradicionales, pero también te curan del susto, te curan, o sea, se te fue el alma, o sea, porque te ven como un sistema integral y hay muchas enfermedades pues que no dependen de una disfunción del cuerpo, sino de la mente del espíritu. Entonces te ayudan a entrar en equilibrio y balance. Y además, pues bueno, nosotros vivimos en esta tercera dimensión, pero hay más dimensiones y hay personas que tienen la en el habilidad, quinto y el como en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Del punto de encaje, ¿no? También, ¿no? Y el punto de encaje es precisamente lo mismo que dice Jacobo de nuestro campo neuronal. El campo neuronal interactúa con la latiz y a partir de ahí se crea la realidad. Y justamente Don Juan decía, tu punto de encaje se va a conectar con las emanaciones del águila, que era precisamente esta latiz, y de ahí surge la realidad. Y él lo que hacía era, con golpes en el campo energético, movía el punto de encaje para percibir otros aspectos de la realidad, otras dimensiones de la realidad. Y es lo mismo que hacía el mago Merlín, por ejemplo, ¿no? Con Arturo le hacía que percibiera diferentes aspectos de la realidad. Un entrenamiento brujo es aprender que la realidad no es nada más lo que percibes de una manera, sino que es muchísimo más amplia de lo que te dice la sociedad. Como la teoría de los multiversos, ¿no? Prácticamente que si el gato de Schrödinger está muerto en uno, en el otro va a estar vivo, pero lo determinó el observador. Y fíjate que las nuevas generaciones les va a ser mucho más fácil entender esto, precisamente por los multiversos, porque ya no están tan fijos a que la realidad solo es lo que la sociedad te refuerza, sino que dicen, y como la de y estas películas, ¿no? También de Doctor Strange, todos esos también. Sense. Lo interesante es que se está popularizando, por lo menos en un segmento de la física cuántica del IFT, por ejemplo, el Instituto de Física Teórica, y lo del CERN. Entonces ahí es donde nos explican como la física detrás de los cómics y todo, pero obviamente todavía son teorías, por ejemplo la del multiverso, pero el primer multiverso, por así decirlo, que se está especulando es el del Big Bang, porque hay mucha materia y no se ha encontrado el equivalente a la antimateria, y una de las posibilidades es que hay un universo espejo de antimateria precisamente. Entonces, pues, aunque sigan siendo hipótesis, pero están bien elaboradas y son de físicos teóricos, entonces eso permite, de hecho es interesante porque se mezclan junto con el esoterismo. Y aparte, exacto, las culturas tradicionales tenían ya conocimiento de esto, por ejemplo, en el budismo, se dice que el samsara, o el reino del deseo, tiene 6 reinos de existencia: los dioses, los semidioses, los seres humanos, los animales, los espíritus hambrientos y los demonios. Y todos estos reinos de existencia son parte de la realidad. Y en la química cuántica, por ejemplo, se habla de los niveles de energía, donde pueden estar los electrones, pero nada más pueden estar en ciertos niveles y no en medio. Entonces, igual el budismo te dice, o puede ser Dios, o semidios, o hombre, pues no puede ser todo. Twin, o sea, no puede ser centauro, o sea, eres esto y esto. Exacto, y entonces, y esto también Jacobo habla precisamente de las bandas sintérgicas, que corresponden también a estos niveles cuánticos primarios, de nivel de energía principal, que determinan el reino o el nivel de realidad con el que te conectas. Vendrían siendo como las branas de la teoría de las supercuerdas, que vendrían siendo como las dimensiones enrolladas, por así decirlo. Pues mira, en la teoría de Schrödinger dice, o sea, de Heisenberg, está el nivel cuántico principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 niveles cuánticos principales en los que los electrones pueden estar. Y en cada nivel cuántico principal hay 4 subniveles. Pero no hay otra posibilidad.
Entonces, eso, si lo extrapolas a los reinos de existencia, pues están estos reinos de existencia. En esos puedes existir o renacer o conectar con él. Porque algo interesante, por ejemplo, sobre la látiz, es que se habla de un Big Bang, pero no se sabe qué fue lo que hizo que todo se detonara, porque no fue una explosión, porque para algo explote se necesitan dos elementos, y el Big Bang era un punto singular, ¿no? Lo interesante que es que lo único lógico para nosotros que pudo haber pasado fue un colapso de onda. O sea, ese punto se tuvo que haber hecho consciente y haberse observado a sí mismo, ¿no? Sería lo único que explicaría como el colapso, el autocolapso. Y por eso el ojo de Ra, por ejemplo. O la frase de yo soy en casi toda la religión. Como inicio del origen de la látiz, por así decirlo. Y por ejemplo, genera las demás conciencias como en una espiral de Fibonacci, ¿no? ¿Y qué opinan de los códigos numéricos sagrados? Pues, no, ¿De Grabovoi? ¿O de realmente quién? no había explorado. y más allá de la teoría, en tu caso muy personal, ¿has tenido alguna experiencia que puedas decir, esto encaja con con la teoría, pero lo vivo? Pues precisamente por eso llegué al laboratorio, por las vivencias que tuve, que no me explicaba, y pues te digo, cuando era chica, ¿no? De que pues tenía como muchas premoniciones de eventos que iban a ocurrir, o veía diferentes tipos de seres, y pues busqué desesperadamente la explicación toda mi vida. Pensaba que la ciencia me lo iba a explicar. Obvio, primero buscan la religión y no me... O sea, los padres pues, de pecadora a los 7 años no me tacharon. O sea, ay, pues te tienes que confesar. Alma endemoniada. El diablo lo trae en entonces, y pues tampoco en la ciencia encontré mucha explicación. En el budismo encontré la explicación. Precisamente todo esto de los reinos de existencia. Decía, wow, pues no estoy loca, simplemente podía percibir distintos reinos de existencia que existen, que están ahí, pero no todo el mundo los ve. Y entonces, pues eso me dio mucha tranquilidad. Y después la teoría de Jacobo, donde pues te dice que tu mente se conecta con distintos aspectos de la realidad y que la realidad es muchísimo más amplia con aquello con lo que te conectas en un momento dado. Y puedes cambiar el punto de encaje, como decía Carlos Castaneda, pues eso también te da una profunda tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, pues lo que he vivido, lo que me ha pasado, pues no es una locura, simplemente tener esta habilidad, ¿no? Y entonces, pues fue como muy reconfortante el poder encontrar explicaciones, ¿no? A todo esto. Y sí, por ejemplo, esto de la comunicación entre mentes, pues podía saber lo que estaba pasando a una enorme distancia de mí, o si iba a ocurrir un evento catastrófico, pues qué iba a pasar. Entonces, realmente más que la teoría me haya dado una habilidad, más bien la teoría una me tranquilidad. ayudó a explicar muchas... Te dio una tranquilidad. Ajá. ¿Y la sigues teniendo, Winnie? Fíjate ¿Sigues que teniendo esa cuando premonición? O yo sea, padecía muchos terrores nocturnos de chica y adolescente, y mi pobre hermana abría la puerta y no. Salía corriendo. Pero cuando estaba ya de recién casada, lo seguía padeciendo hasta que tuve a mi hijo mayor. Y un día tuve un terror nocturno y desperté dando de gritos como habitualmente. Y mi pobre hijito lo desperté apanicado. ¿Qué te pasa? O sea, era bebecito, ¿no? Y se puso a llorar aterrado. Y yo dije, nunca, jamás me vuelve a pasar esto. Nunca más. Y generó un voto tan profundo que jamás. qué padre. Sí. Y ya no lees o sea, ya no... Pues como que tengo algunas intuiciones o algo así, pero algo tan claro y poderoso, ya no. Porque desafortunadamente es más fácil percibir cosas
de baja vibra, que más claro. elevadas. Ya. Sí. Entonces, pues muchas de las cosas que veía eran aterradoras en realidad. Y afortunadamente, Ay, qué bueno. Ya eso no. lo cerré. Ya. Yo creo que sí hice un voto muy poderoso ese día y ya. Qué bueno. Fue la solución. Qué bueno. Yo Qué bueno. quiero preguntar si pues, obviamente conocen a este señor Joe Dispenza y yo siento que mucho de lo que él ha hecho o está haciendo es lo mismo que hizo Jacobo Grinberg. Así es. Mucho del trabajo de Joe Dispenza, de Deepak Chopra, de muchos, Se basan en está él. basado en él. El problema es que nunca lo citan. Sí, no, pues se lo fusilan y no lo citan. son ellos. Exacto, y entonces pues el interés de Lea y mío, y ahora nos estamos reuniendo todos los que trabajamos con Jacobo para este evento que va a ser en marzo, pues es realmente tratar de hacer una mayor difusión de lo que se hizo en México. Justo hace 10 años, en el 2014, la ponencia que dimos se llamaba El legado del laboratorio del Dr. Grinberg 20 años después. O sea, es decir, lo que están haciendo no es nada nuevo. Nosotros lo hicimos hace 20 años y ahora hace 30 años. Y entonces una buena noticia es que el libro de Alice en el País de la Conciencia nos compraron los derechos para hacer un documental, los de MGM Studios. Ay, qué padre. Entonces ojalá que con eso pues se dé a conocer un poco más el legado, más que esta parte morbosa de la desaparición, que es como, porque la película es muy amarillista y solo se centra en la parte así medio oscura, pero no habla tanto del legado. Entonces yo creo que es más importante enfatizar el legado. Y es lo que queremos hacer. ¿Y dónde va a ser el evento? En Puebla. Vamos, si quieren le mando a mi mami los informes para que se los mande, ¿verdad? Fíjate que... No lo hemos dejado. Es que todo esto fue Jacobo Grinberg, ¿verdad? Yo no he encontrado antecedentes. Encuentro científicos posteriores a él. Exacto, pero el único que vean, bueno, ahora sí que los originales son los budistas. Sí. El budismo es la ciencia del estudio de la conciencia, la ciencia de conocer el mundo interior de una manera sistemática y completamente científica. Su campo de estudio es la conciencia y volteas la herramienta hacia tu interior. Y de eso pues lo han retomado científicos que tenían un interés en la práctica meditativa. Precursor a Jacobo era Francisco Varela de Chile, que era biólogo y era gran amigo de Jacobo. Él fundó el instituto, el Mind and Life Institute, con el Dalai Lama, y ahora pues posterior pues muchos científicos como Richard Davidson que tienen una práctica budista muy profunda y un conocimiento científico también muy profundo, pues han podido combinar todas estas visiones de la realidad del budismo con la herramienta experimental de la neurociencia para poder generar pues un nuevo campo de conocimiento, ¿no? Y confluyen la ciencia y la espiritualidad. Exacto, en lo que es la psicología contemplativa. Sí, perdón por mi deformación sociológica, porque en algunas lecturas o en algunos noticieros, no me acuerdo, que ya empezaron a citar a Jacobo Grinberg después de que estaba enterrado, salió, ¿no? Pero no dicen el neurólogo, el psicólogo mexicano, dicen el neurólogo judío. Entonces aquí hay un manejo de seguir minimizando a este país o no contarlo, porque ni siquiera le dan el registro de nacimiento. ¿No lo has oído tú? No lo he oído. Voy a ver en dónde, porque que hagan ustedes eso es importante, porque pues sí es judío de religión, pero es mexicano. Exactamente. Exactamente. Ahora, casualmente, pues muchos de los que se interesan por ese estudio son judíos, ¿eh? Entonces, quizás es por su cosmovisión, quizás es porque no están tan limitados por este pensamiento judío-cristiano que es muy limitante.
no sé. Pero, pues bueno, Jacobo efectivamente era judío, y Richard Davidson es judío, y Daniel Goleman es judío. Entonces, Sí, un montón son. entonces, pues no sé qué haya, pero bueno, lo que sí es que son judíos de raza, de nacimiento, pero de práctica son budistas. Porque el budismo es el que te da la explicación de cómo funciona. Entonces, todos son budistas casi, ¿no? Porque a partir del budismo toman pues la explicación de la conciencia. Gracias. Gracias, Queen. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias, Amira. Muchísimas Sí, gracias. de verdad. Muchísimas gracias, Amira. Sí.